Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy aquí súper emocionado de estar de nuevo con ustedes, trayéndoles un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, un tema que ha estado en boca de todos, y que seguro que les dejó boquiabiertos, la separación de Burak Ozçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo escucharon bien. La pareja que parecía tener un cuento de hadas, la pareja que todos admirábamos por su amor y complicidad, está en el centro de la polémica. Y no se trata de un rumor cualquiera. Es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Les juro que la noticia fue como un rayo en un día soleado. Y bueno, ya que estamos aquí, y para que no se pierdan nada de nada, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, vienen muchas más sorpresas y noticias jugosas como esta. Así que sin más preámbulos, comencemos. La historia de amor entre Burak y Neslihan, como les decía, era digna de una novela turca. Se conocieron, se enamoraron, se casaron y parecían inseparables. Él, un galán de telenovelas con millones de fans en todo el mundo, ella, una actriz talentosísima y con una belleza que cautiva. Juntos formaban una pareja perfecta, de esas que inspiran envidia sana y que nos hacen creer en el amor verdadero. Se casaron en 2016, en una ceremonia de ensueño que fue noticia en todos los medios. Las fotos, los vídeos, todo era perfecto. Parecían vivir en una burbuja de felicidad. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, se dedicaban palabras bonitas en las redes sociales, y en general, irradiaban una armonía que parecía inquebrantable. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y en el mundo de las celebridades, a veces, lo que vemos en la superficie es muy diferente a lo que sucede en la intimidad. Y aquí es donde la historia se pone interesante. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál fue el secreto que nadie esperaba? Pues bien, las razones de su separación son múltiples y complejas, y aunque no tenemos acceso directo a la información confidencial, podemos analizar lo que se ha filtrado y las pistas que nos han dejado. Una de las primeras teorías que surgieron fue la supuesta incompatibilidad de caracteres. Se rumorea que con el tiempo las personalidades de Burak y Neslihan empezaron a chocar. Él con una personalidad más extrovertida y enfocada en su carrera y sus negocios, y ella, con una naturaleza más introspectiva y centrada en su bienestar personal. Dicen que las diferencias en sus estilos de vida y en sus prioridades pudieron haber generado tensiones y desencuentros. Esta divergencia en sus enfoques de la vida, aunque inicialmente atractiva, pudo erosionar la base de su relación a medida que el tiempo pasaba. Burak, conocido por su dinamismo y ambición profesional, se sumergía cada vez más en proyectos que lo mantenían ocupado y, a menudo, lejos de casa. Neslihan, por otro lado, valoraba la estabilidad, la conexión emocional y el tiempo de calidad. Esta disparidad, sumada a las exigencias de sus respectivas carreras, pudo haber creado un vacío en su vínculo, donde la comunicación y la comprensión mutua se diluyeron. Otra de las posibles causas de su separación, y esta es una de las más comentadas, son los rumores de terceras personas. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en señalar a supuestas amantes y amantes. Aunque estas acusaciones nunca fueron confirmadas, el mero hecho de que circularan tales rumores generó una gran conmoción entre los fans de la pareja. La especulación sobre la infidelidad es, desafortunadamente, un componente común en las separaciones de celebridades. En el caso de Burak y Neslihan, los medios no dudaron en señalar posibles romances extramatrimoniales, alimentando el morbo y la curiosidad del público. Aunque estas acusaciones fueron desmentidas y nunca se demostró su veracidad, el daño ya estaba hecho. La sombra de la sospecha se cernía sobre la pareja, minando la confianza y la estabilidad de la relación. La constante exposición a estos rumores, sumada a la presión mediática, pudo haber sido un factor significativo en su separación. Pero hay algo más que quiero comentarles y es algo que a mi parecer, es fundamental, la presión mediática y el escrutinio público. Ser una pareja de celebridades es como vivir en una pecera. Constantemente están expuestos a la opinión pública, a los comentarios de los fans, a las críticas de los haters. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada foto que publican, es analizado y juzgado. Esta presión constante puede ser asfixiante y puede afectar negativamente la relación.
Imagínense vivir así, día tras día. La vida bajo el constante escrutinio público es un desafío que pocos pueden soportar. Para Burak y Neslihan, esta presión fue implacable. Cada aparición cada publicación en redes sociales, cada declaración era sometida a un análisis minucioso por parte de los medios y del público. Los comentarios, las críticas y las especulaciones se multiplicaban, generando un ambiente de tensión y ansiedad. Esta constante exposición, combinada con las exigencias de sus carreras, pudo haber desgastado la relación, impidiéndoles vivir su amor de forma auténtica y privada. Y hablando de presión, no podemos dejar de lado el tema de la carrera profesional. Ambos son actores muy exitosos, con agendas muy apretadas y con proyectos que los mantienen separados durante largos periodos de tiempo. La distancia, el estrés, la falta de tiempo para compartir juntos, pudieron haber desgastado la relación. Es difícil mantener la chispa del amor cuando apenas te ves con tu pareja. La industria del entretenimiento es conocida por su naturaleza demandante. Las largas jornadas de trabajo, los rodajes en diferentes países, la presión por mantener el éxito y las constantes exigencias de los fans, pueden pasar factura en cualquier relación. Burak y Neslihan, al ser dos figuras destacadas en la escena turca, se vieron sometidos a esta realidad. La distancia física, la falta de tiempo para compartir y la tensión constante pudieron haber debilitado el vínculo, impidiéndoles fortalecer su relación y cultivar la intimidad. La falta de oportunidades para crear recuerdos y fortalecer la conexión emocional pudo haber contribuido a la erosión del amor. Por supuesto, también debemos considerar la posibilidad de que simplemente el amor se acabó. A veces las relaciones llegan a un punto en el que ya no hay nada más que dar, en el que los caminos se separan de forma natural. No siempre tiene que haber una gran tragedia o un escándalo. A veces simplemente dos personas dejan de encajar, y lo mejor es tomar caminos separados. La evolución personal es un factor determinante en cualquier relación. Las personas cambian, sus intereses se transforman y sus necesidades evolucionan. En ocasiones, estos cambios pueden generar una incompatibilidad irreconciliable entre las parejas. Puede que con el tiempo Burak y Neslihan hayan dejado de compartir los mismos sueños, las mismas aspiraciones y las mismas prioridades. La falta de conexión emocional, el distanciamiento y la pérdida de intereses comunes pudieron haber sido la razón por la que decidieron tomar caminos separados. La madurez, el crecimiento individual y la búsqueda de la felicidad personal pueden llevar a tomar decisiones difíciles, pero necesarias para el bienestar de ambos. Pero, ¿qué es lo que realmente nos hace pensar que esta separación fue algo inesperado? Pues bien, hay varios factores. Primero, la imagen que siempre proyectaron. Eran una pareja muy unida, que se mostraba enamorada y cómplice. Segundo, la discreción con la que manejaron su vida privada. Siempre fueron muy celosos de su intimidad y nunca dieron señales de crisis. Y tercero, el cariño que se profesaban públicamente. La sorpresa ante la separación de Burak y Neslihan se basó en la imagen que proyectaban al mundo. Eran la pareja ideal, la representación del amor perfecto. Sus muestras públicas de afecto, sus declaraciones de amor y su complicidad constante reforzaban la idea de un vínculo inquebrantable. Además, su discreción en cuanto a su vida privada ocultaba cualquier indicio de crisis o conflicto. La falta de señales de alerta, como rumores de separación o distanciamiento, hizo que la noticia de su ruptura fuera aún más impactante. La aparente estabilidad y felicidad contrastaba fuertemente con la realidad de su separación, generando una mayor conmoción entre sus fans y el público en general. Y hablando de esto, quiero recordarles algunas de las declaraciones que hicieron ambos en el pasado, en entrevistas y en sus redes sociales. Burak siempre habló con admiración y respeto de Neslihan, destacando su talento, su belleza y su bondad. Neslihan, por su parte, siempre se mostró orgullosa de su esposo, y lo describía como un hombre cariñoso, atento y divertido. Estas palabras de afecto y admiración hacían que la separación fuera aún más sorprendente. Las declaraciones públicas de amor y admiración que se dedicaban mutuamente son un claro ejemplo de la imagen de pareja perfecta que construyeron. Burak, en numerosas entrevistas, elogiaba la belleza, el talento y la bondad de Neslihan, destacando su papel como compañera de vida. Neslihan, por su parte, expresaba su orgullo por su esposo, resaltando su cariño, su atención y su sentido del humor. Estas palabras de afecto, escritas y pronunciadas con tanta convicción, reforzaban la idea de un amor inquebrantable.
La ruptura, después de tantas muestras públicas de cariño, generó una mayor sorpresa y desconcierto entre sus seguidores. Ahora bien, ¿qué ha pasado después de la separación? Pues, como era de esperar, ambos han retomado sus vidas por separado. Burak ha seguido trabajando en sus proyectos profesionales y Asid ha visto en compañía de amigos y familiares. Neslihan, por su parte, se ha enfocado en su bienestar personal y ha compartido momentos con sus seres queridos. Tras la separación, Burak y Neslihan han iniciado caminos individuales. Burak, fiel a su naturaleza, ha continuado con sus proyectos profesionales, participando en nuevas producciones y enfocándose en sus negocios. Además, ha sido visto en compañía de amigos y familiares, buscando apoyo y distracción en su círculo cercano. Neslihan, por su parte, ha optado por priorizar su bienestar personal. Se ha enfocado en su desarrollo interior, en la búsqueda de la paz y la felicidad. Ha compartido momentos con sus seres queridos, mostrando una imagen de fortaleza y resiliencia. Ambos han demostrado una madurez admirable, afrontando la situación con respeto y discreción. Ambos han mantenido un perfil discreto en cuanto a su vida sentimental, evitando hacer declaraciones sobre el tema. Sin embargo, han dejado claro que se mantienen en buenos términos y que se respetan mutuamente. Algunos incluso especulan que podría haber una reconciliación en el futuro, pero de momento, no hay nada confirmado. La decisión de mantener un perfil discreto sobre su vida sentimental refleja su deseo de proteger su intimidad y evitar especulaciones innecesarias. Han evitado hacer declaraciones sobre el tema, concentrándose en sus proyectos personales y profesionales. A pesar de la separación, han dejado claro que mantienen una relación de respeto mutuo. La posibilidad de una reconciliación en el futuro es un tema que sigue abierto a la especulación, pero hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial. La madurez y la civilidad con la que han afrontado esta situación es un ejemplo de cómo se puede manejar una separación de forma respetuosa y digna. Lo que sí está claro es que la separación de Burak y Neslihan ha sido un duro golpe para sus fans. Todos nos habíamos encariñado con esta pareja, y nos dolía ver que su historia de amor había llegado a su fin. Pero al final, como siempre digo, lo más importante es que ambos sean felices, y que puedan seguir adelante con sus vidas. La separación de Burak y Neslihan ha generado un gran impacto en sus fans. La pareja, que representaba el amor idealizado, se había ganado el cariño y la admiración de millones de personas. La noticia de su separación fue un golpe emocional para sus seguidores, quienes lamentaron el fin de su historia de amor. Sin embargo, la mayoría de los fans han mostrado su apoyo y comprensión, deseándoles lo mejor en sus caminos individuales. La madurez con la que han afrontado la situación es un ejemplo para todos aquellos que han seguido su historia. Y ahora, antes de terminar, quiero comentarles sobre algunos detalles que han despertado la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Asterisco, 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 el tema de los bienes compartidos, asterisco, asterisco, ¿qué pasará con las propiedades, los negocios y los bienes que tenían en común? Este es un tema delicado, y que seguramente dará mucho de qué hablar. La división de los bienes compartidos es un aspecto crucial en cualquier separación, especialmente cuando se trata de celebridades con una importante fortuna. Las propiedades, los negocios y los bienes que tenían en común deberán ser divididos de forma justa y equitativa. Este proceso a menudo puede ser complicado y generar tensiones, especialmente si no hay un acuerdo previo o si existen desacuerdos sobre el valor de los activos. Los medios de comunicación estarán atentos a este proceso, buscando detalles y especulaciones sobre los términos del acuerdo. Asterisco, 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 el impacto en sus carreras, asterisco, asterisco, ¿cómo afectará la separación a sus proyectos profesionales? ¿Seguirán siendo tan exitosos como antes? La separación inevitablemente tendrá un impacto en sus carreras profesionales. La atención mediática, las especulaciones y los rumores pueden afectar la imagen pública de ambos actores. Sin embargo, la capacidad de Burak y Neslihan para mantener su profesionalismo y su talento será determinante para su éxito futuro. Los proyectos en los que participen, su desempeño actoral y la aceptación del público serán factores clave para su desarrollo profesional. Es posible que la separación les brinde nuevas oportunidades creativas y les permita explorar nuevos caminos en sus carreras. Asterisco, 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 el futuro de su relación, asterisco, asterisco, podrán mantener una relación cordial, o el rencor y la amargura se interpondrán en su camino. El futuro de su relación es una incógnita.
La posibilidad de mantener una relación cordial dependerá de su capacidad para superar el dolor, la decepción y la amargura. La comunicación, el respeto mutuo y la voluntad de dejar atrás el pasado serán fundamentales para lograr una relación positiva. La posibilidad de que en el futuro puedan establecer una amistad es un tema que genera mucha especulación. Sin embargo, lo más importante es que logren mantener una relación civilizada, basada en el respeto y la madurez. Asterisco 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 el papel de sus amigos y familiares asterisco asterisco, ¿quiénes los apoyarán en este difícil momento? ¿Cómo influirán sus seres queridos en sus decisiones? El apoyo de sus amigos y familiares será crucial en este difícil momento. Las personas cercanas a Burak y Neslihan jugarán un papel fundamental en su proceso de recuperación y adaptación. Su apoyo emocional, su consejo y su compañía serán invaluables para superar el dolor y la tristeza. La influencia de sus seres queridos en sus decisiones será determinante. Sus opiniones, su apoyo y su guía les ayudarán a tomar decisiones importantes y a afrontar el futuro con optimismo y esperanza. Estos son solo algunos de los interrogantes que han surgido a raíz de la separación, y que seguramente seguirán siendo objeto de debate en los próximos días. La separación de Burak y Neslihan ha generado un sinfín de interrogantes y especulaciones. Los fans, los medios de comunicación y el público en general están interesados en conocer detalles sobre las causas de la separación, el impacto en sus carreras, el futuro de su relación y el papel de sus amigos y familiares. Estas preguntas seguirán siendo tema de debate y análisis en los próximos días, alimentando la curiosidad y el interés en la vida de estos dos famosos actores. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Como les decía, la separación de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül ha sido un tema muy comentado, y creo que es importante analizarlo desde diferentes perspectivas. La separación de Burak y Neslihan ha sido un tema de gran interés y relevancia. El análisis de diferentes perspectivas nos permite comprender mejor los posibles factores que influyeron en la ruptura, el impacto en sus vidas y las consecuencias que se derivan de esta situación. Es importante analizar la noticia con respeto y empatía, evitando juicios precipitados y especulaciones innecesarias. El debate abierto y la reflexión crítica son herramientas fundamentales para entender mejor los desafíos que enfrentan las celebridades en su vida personal y profesional. Así que, para resumir, hemos explorado las posibles causas de la separación, como la incompatibilidad de caracteres, los rumores de terceras personas, la presión mediática y las diferencias en sus prioridades. También hemos hablado de las consecuencias de la separación y de los interrogantes que han surgido a raíz de esta noticia. Hemos explorado las posibles causas de la separación, como la incompatibilidad de caracteres, los rumores de terceras personas, la presión mediática y las diferencias en sus prioridades. Hemos analizado las consecuencias de la separación, como el impacto en sus carreras, la división de bienes compartidos y el futuro de su relación. Hemos abordado los interrogantes que han surgido a raíz de esta noticia, como el papel de sus amigos y familiares, el impacto en sus carreras y la posibilidad de una reconciliación. El resumen de la información nos permite tener una visión más completa y detallada de la situación. Quiero agradecerles por haber estado aquí, por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido para reflexionar sobre este tema. Mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por su tiempo y su atención. El interés que muestran en este tipo de temas es un estímulo para seguir creando contenido de calidad. Espero que este vídeo les haya brindado información valiosa y les haya invitado a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pasó realmente entre Burak y Neslihan? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus ideas, sus teorías, sus opiniones. La conversación está abierta. La interacción con ustedes es fundamental para el crecimiento y la mejora de este canal. Sus opiniones, ideas y teorías son importantes para enriquecer el debate y ampliar la perspectiva sobre este tema. Los invito a participar activamente en la conversación, compartiendo sus puntos de vista y sus reflexiones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos, familiares y conocidos.
Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. El apoyo de cada uno de ustedes es fundamental para el crecimiento de este canal. Los invito a darle me gusta a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. La activación de la campanita de notificaciones les permitirá estar al tanto de los nuevos vídeos y contenidos que se suban al canal. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.